Vamos a leer entonces Mateo 25 del versículo 15 al 30. Y esta es una parábola y el título del sermón yo le he puesto ¿qué clase de siervo eres? Vamos a hablar acerca de algunas reflexiones sobre la parábola de los talentos. Parábola del siervo negligente también se llama en otros lugares. Versículo 14 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al verse de viaje llamó a sus discípulos, a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otros 2.000 y a otro 1.000 y a otro, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. En otras versiones puede hablar de talentos y vamos a explicar en breve. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó y le entregó otras 5.000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5.000 monedas y con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Sí está funcionando? Sí, ahora sí. Gloria a Dios. Me gusta esto, sí, porque puedo tener mis manos más libres. Bien. Entonces estamos en el versículo 21. Perdón. Versículo 19. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó y se las entregó, y le entregó otras 5.000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5.000 monedas y con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2.000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2.000 monedas y con ellas he ganado otras 2.000. Aquí las tienes. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Bien, tome asiento, por favor. Ahora, en la época de Jesús, el talento era una unidad de medida. Yo leí ahora de la Reina Valera contemporánea, pero la Reina Valera de 1960 todavía se usa la palabra talento. Pero cuando hablamos de talento, era una unidad de medida. Esta unidad de medida significaba una gran suma de dinero en kilogramos de oro o de plata. Hoy en día muchos han interpretado esta parábola de los talentos
como los dones espirituales. ¿Ha escuchado eso? Que la palabra está hablando de los dones que Él nos ha entregado. Pero la palabra en sí no hace connotación, no hace esa connotación. No está hablando de los talentos, de las habilidades que Dios nos ha entregado. Sin embargo, podemos ver en esta parábola y aplicarlo a lo que es la mayordomía. ¿Puede aplicarse a los talentos? Sí, aunque la palabra directamente no está hablando de eso, podríamos tener algún principio de mayordomía acá en este pasaje. Y es que Dios quiere que tengamos todo lo que Él nos entrega y que podamos de alguna manera administrar bien todas las cosas que provienen de parte de Dios. Ahora, en la parábola de los talentos, Jesús está utilizando una unidad de medida para enseñarnos acerca de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos como mayordomos, de los recursos que Dios nos ha dado. Todo lo que nosotros tenemos proviene por voluntad de Dios y Él quiere que nosotros seamos buenos administradores o buenos mayordomos de todo lo que Él nos entrega. Ahora, nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Pero se espera que una persona que haya sido genuinamente salva produzca frutos agradables. Por lo tanto, aunque nosotros como cristianos no trabajamos en nuestra salvación, o sea, no estamos haciendo obras para alcanzar la salvación, pero a raíz de que ya somos salvos, damos buenas obras y hacemos ciertas buenas obras y somos de personas que dan fruto evidente para los demás. Efesios en el capítulo 2, verso 8-9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. ¿Qué está diciendo acá? La salvación que ustedes tienen no viene producto de ustedes, así que no se echen flores, no se vanagloríen. Es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Pero somos salvos para hacer buenas obras. Mire lo que dice enseguida el mismo pasaje del apóstol Pablo, pero en el versículo 10, Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Se da cuenta? Así que no hay una contradicción entre hacer buenas obras y la salvación. Por el contrario, acá este pasaje nos deja claro de que primero somos salvos por gracia, pero una vez que el Espíritu de Dios vive en nosotros, ese mismo Espíritu nos motiva a agradar a Dios, a servir a Dios, a cambiar y transformar nuestra vida por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora Jesús habló de hacer tesoros en el cielo, en Mateo capítulo 6, verso 20. Está hablando, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Y la parábola de los talentos hace alusión a las diferentes recompensas que aquellos que le sirven fielmente en este mundo van a recibir. Hay una distinción que hace el Señor. El Señor es un Dios justo y va a pagar a cada uno según su obra. Muchas veces hemos hecho diferencias entre el talento y el don. Y yo también lo he hecho. El don espiritual, como su palabra lo dice, es un don que proviene sobrenaturalmente del Espíritu una vez que nosotros somos salvos. Así que los dones espirituales son habilidades sobrenaturales entregadas por Dios a sus hijos. Sin embargo, los talentos, decíamos que son habilidades naturales que tienen los hombres. Hay personas que son muy habilidosas en la música, por ejemplo, o en el canto, y no necesariamente son cristianos. Muchos de ellos probablemente sean incluso ateos. Pero esas habilidades naturales, nosotros hacíamos una distinción, no son dadas por el Espíritu, en el sentido
como lo son los dones espirituales, pero incluso los talentos naturales son dados por Dios a los hombres. Es interesante, cuando estaba estudiando para este sermón, el Señor me llevaba a Éxodo capítulo 35, verso 30 al 35. Y aquí, para ponerlos un poco en contexto, el pueblo de Israel había recogido una ofrenda para fabricar el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, un templo portátil. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para construir esta tienda, que iba a ser como un templo portátil, porque acuérdense que ellos estaban en una travesía para llegar a la tierra prometida. Entonces acampaban un par de días y luego se movían, así que este templo era un templo portátil. Así que en ese contexto está. Dios le está dando instrucciones para construir ese tabernáculo. Y mire lo que interesante que sale acá. Versículos 30 en adelante. Dice, Moisés les dijo a los hijos de Israel, como pueden ver, el Señor ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. O sea, él está hablando de ciertas personas que han sido designadas para realizar trabajos específicos para el tabernáculo. Y dice el versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticos. ¿Se da cuenta? Y dice el versículo 32, para crear diseños y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado y engaste de piedras preciosas y en todo trabajo ingenioso en madera. Además, a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, les ha dado capacidad de enseñar. Ha llenado de sabiduría su corazón para que hagan toda clase de obra artística y creativa en los telares y de trabajos y diseños bordados en azul, púrpura, carmesí y lino fino. ¿Se da cuenta que incluso los talentos naturales que tienen los hombres provienen de parte de Dios? Porque los seres humanos somos creación de Dios. Y Dios, por su misericordia, por el solo hecho de su amor, dota a los hombres con ciertas capacidades. Esas capacidades muchas veces son capacidades artísticas para esculpir, para pintar, etcétera, todo tipo de arte, de creación con las manos. Yo recuerdo que mi abuelo, por parte de mi padre, él era un fabricante de muebles. Y era bastante experto y traspasó esas habilidades a sus hijos. Mi padre, cuando se movió de la ciudad de Chillán a la capital de Santiago de Chile, él no tenía trabajo, así que lo primero que comenzó a hacer es lo que había aprendido a hacer con sus manos. Así que comenzó a hacer lámparas de madera y las tallaba y tenía algunas herramientas donde la madera se daba vueltas con motor y así tallaba. Hasta el día de hoy hay algunos hermanos de él que todavía siguen trabajando en la madera. Así que esos talentos, esas habilidades, vienen de parte de Dios. Es interesante todo esto. Ahora, el Señor hace una comparación ahora en este pasaje y está hablando que el reino de los cielos es semejante a esto. Esto viene en un relato seguido de varias parábolas donde el Señor quiere entregar enseñanzas de los reinos de los cielos y las consecuencias que vienen después cuando el Señor venga. Así que Él está haciendo una comparación del reino de los cielos y es semejante a esto que está sucediendo acá. En esta parábola, un hombre rico, un hombre que entrega sus bienes al cuidado de otras personas, de sus siervos, le dice, tomen, aquí tienen, trabájenlo. Cuando yo vuelva les voy a pedir cuentas. Y se va y le deja las responsabilidades a sus siervos. Pero vamos a ver que este pasaje nos muestra diferentes tipos de siervos. Primero, vamos a ver los siervos buenos y fieles. Estos son aquellos que han trabajado con lo que el Señor puso en sus manos.
Sea poco, sea mucho, lo trabajan, lo utilizan para multiplicar, para trabajar para su rey, que ciertamente en algún momento va a venir, su dueño, su amo. No importa cuánto, el premio de su Señor les va a ser entregado. Y se mostrará satisfecho porque han hecho lo que debían. En el versículo 21 y en el 23 usted ve que se repiten las mismas palabras. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algunas personas esperan servir a Dios cuando ellos creen que tienen que desarrollar ciertas habilidades muy destacadas, sobrenaturales, y a Dios se puede servir de manera muy sencilla. Con lo que tú tienes a la mano, con lo que Él te ha dotado, con las cosas sencillas tú puedes servir a Dios. Así que no importa sea mucho o sea poco. Si es poco, úsalo para que se vaya multiplicando en el Señor y Dios pueda entregarte mayor responsabilidades. Algunas personas a veces se ponen muy emocionales y quieren aceptar grandes desafíos cuando no son capaces de cumplir con los pequeños desafíos. Muchas veces en servicios de misiones, cuando se predica, yo he visto personas, ¿quién quiere ir a servir al Señor? ¿Quién quiere predicar su palabra? ¿Quién quiere ir a las naciones? Yo. Y quieren ir a las naciones. Quieren ir a Europa, a África, a servir a Dios. Y no son capaces de servir en sus congregaciones locales. Cuando se necesita hacer algo pequeño, nunca están disponibles. Así que muchas veces queremos hacer grandes cosas cuando no somos capaces de hacer cosas pequeñas. Esto es paso a paso. No podemos aceptar desafíos cuando tenemos que primero cumplir con las cosas más sencillas. Así que vemos que hay palabras comunes para aquellos que han sido responsables, aquellos que han oído la voz de su Señor y cuando Él se fue, ellos han quedado con esa responsabilidad y se dicen a sí mismos, nosotros tenemos que trabajar esto. El Señor va a venir en algún momento y nos va a pedir cuenta. Por lo tanto, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que trabajar, hay que hacer algo para extender el reino de los cielos. Lamentablemente, también existen el segundo tipo de siervos. Y la otra clase de siervos son los siervos malos y negligentes. Estos son aquellos que aún diciendo conocer a su Señor, no han hecho nada con lo que éste puso en sus manos. Mire lo que dice el versículo 26. Su Señor le respondió, siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde sembré y recojo donde no esparcí. Porque el siervo negligente le dice, yo sabía que tú eras de esta manera. O sea, él dice conocerle. Pero no basta solo con conocer a Dios, sino que es necesario tener una relación con Dios. Yo durante mis años en el pastorado lo he escuchado en innumerables ocasiones. Muchas veces he escuchado esto. Mire, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. ¿Usted lo ha escuchado eso, no? Imagínense yo siendo pastor, ¿cuántas veces no he escuchado eso? Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Qué tratan de decir las personas con eso? Mire, no, yo quiero acercarme a Dios cuando yo quiera, hacer las cosas que yo quiera. No quiero que nadie se meta en mi vida y me diga lo que tengo que hacer. Eso es lo que tratan de decir en otras palabras. Pero la verdad es que para acercarnos a Dios, nosotros no ponemos las condiciones. Es Dios quien pone las condiciones para acercarnos a Él. Y dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Y para ser santificados, nosotros tenemos que recibir a su Hijo Jesucristo. Si usted recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador, entonces usted es declarado santo y justificado delante de la presencia del Señor.
En ese preciso momento usted es sellado con su Espíritu Santo y ahora comienza usted un caminar nuevo donde el Espíritu Santo comienza a transformar su vida. Usted ya no vuelve a ser el mismo. Nadie que haya experimentado un genuino encuentro con Jesús vuelve a ser el mismo. Esta mañana, escuchando a un apologista, hablando con una persona atea, la persona atea estaba tratando de dar algunos contraargumentos a lo que el predicador decía. Y él decía, bueno, los discípulos de Jesús probablemente se hayan puesto de acuerdo para mentir y decir que había resucitado. Y entonces continuaron con la mentira y la mentira continúa hasta nuestros días. La verdad es que la Biblia es un libro bien especial y único, porque la Biblia nos muestra a hombres y mujeres de carne y hueso que estaban sujetos a las mismas pasiones que nosotros. Cuando nosotros vemos que Jesús muere, sus discípulos no habían recordado o no estaban creyendo sus palabras. Porque cuando Jesús muere y las mujeres que van al sepulcro, y esto es interesante, porque las mujeres son las primeras que llegan al sepulcro, y en esa época el testimonio de una mujer no pesaba nada, pero Jesús permite que sean las mujeres las que vayan a dar a conocer la noticia, porque Jesús dignificó a la mujer. La mujer es instrumento también en las manos de Dios. Así que en ese momento, las mujeres hablaron a sus discípulos, Jesús ha resucitado. ¿Y qué dicen sus discípulos? No lo creían. No lo creían. No creo, no creemos. ¿Cómo? Ustedes están mintiendo, ustedes están locas. Incluso uno de sus discípulos, ¿se acuerda? Tomás dijo, no, yo ver para creer. Hasta que yo no meta la mano en su costado y ni toque sus manos, entonces yo no voy a creer. Y dice la palabra de Dios que Jesús se les presenta a ellos. Y cuando se les presenta, ahora recién ellos vienen a creer. Y cuando le dicen a Tomás, Tomás, Jesús resucitó. ¿Qué le dice Tomás? Yo no creo. Ver para creer. Y Jesús dice, la palabra de Dios dice que Jesús se presenta en medio de ellos y le dice, Tomás, ven, toca mi costado, toca mi mano. Yo me imagino a este discípulo, este es un fantasma, ¿qué es lo que es? Un espíritu. Pero los espíritus no tienen cuerpo. Así que Tomás va, toca el costado, toca la mano y dice que cae rendido y dice, Señor mío y Dios mío. Es una imagen impactante. Y le dice el Señor, porque has visto, has creído. Pero bienaventurados los que no verán y creerán en mi nombre. Gloria a Dios. Yo no he visto a Jesús. No he visto a Jesús, pero Él me ha demostrado con suficientes pruebas de su existencia. Ahora, nadie me puede convencer de lo contrario porque he tenido evidencia de su existencia y le he contado muchas cosas que yo he vivido y muchas experiencias donde Dios me ha mostrado su mano en favor a mi vida. Así que así como sus discípulos estuvieron dispuestos a morir, esa es la misma actitud que nosotros tenemos que tener, estar dispuestos a morir por Jesús. Y entonces este apologista le decía, las personas nunca van a morir por una falsedad, por algo que no es verdad. Por una verdad sí mueren, por una falsedad, por una falsa, nadie moriría por una falsa. Ellos estaban completamente convencidos de que Jesús había resucitado y por eso que ahora ellos tenían el convencimiento de que si ellos entregaban su vida por Jesús, ellos llegarían a estar con Jesús. Así que perdieron el miedo. Ese Pedro que se andaba escondiendo, que lo negó 3 veces,
2 veces antes de que cantara el gallo. Ese Pedro ahora estuvo dispuesto a morir por él. Y de hecho la historia eclesiástica nos dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo, que todos los discípulos del Señor fueron martirizados. El apóstol Pablo murió decapitado. El único que aparentemente murió en circunstancias naturales fue el apóstol Juan en la isla de Patmos, y después de haber sobrevivido también a diferentes torturas. Así que muchos a veces dicen conocer a Dios, pero no le adoran con su vida. Es fácil. Usted haga una encuesta, vaya afuera, pregúntele a su familia, pregúnteles a sus amigos, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. La gente religiosa en general. Un profesor en el seminario de teología me decía, usted deje a un hombre solo en una isla y vuelva después de un par de años y va a tener un templo ahí y va a estar adorando a Dios. Porque Dios nos ha puesto esa necesidad de buscarle a Él. Somos seres espirituales. Pero muchas veces hay personas que buscan en el lugar equivocado. Aquí no aplica el dicho que dice, muchos caminos llegan a Roma. Ahora, para llegar a Dios hay solamente un camino. El evangelio, el cristianismo es exclusivista. Si usted no llega a través de Jesús, usted no puede llegar a Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Jesús es el único camino al Padre. Así que hay personas que pueden decir conocer a Dios, pero con su vida lo niegan. Niegan a Dios. Versículo 26, su Señor le respondió, siervo malo y negligente. Él decía haberle conocido, yo sabía que tú eres un hombre de temer. Lo conocía, sabía algunos de sus atributos, pero no hizo nada con su vida. Ahora, cada uno de este tipo de siervos ciertamente va a recibir la recompensa. Primero, el gozo eterno con el Señor, para los siervos buenos y fieles. Los siervos buenos y fieles recibirán el gozo eterno, estar para siempre con su Señor. Segundo, las tinieblas de afuera para los siervos malos y negligentes en el versículo 30. Versículo 30 habla, echarlos en las tinieblas. En cuanto al siervo inútil, échelo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir o el rechinar de dientes, dice acá. Tercero, el juicio es inminente. ¿Qué significa que el juicio es inminente? Mucha gente piensa que tiene tiempo para acercarse a Dios. No, yo todavía no estoy preparado. Uno le habla de Cristo, del Evangelio, no estoy preparado todavía para recibir a Cristo. Recíbelo mientras tengas tiempo. ¿Quién te asegura de que mañana no te mueres de un ataque al corazón? De que no te atropellan, de que te pasa algo. Hay personas saludables, personas que mueren en los 20 años. Una persona saludable, nadie piensa que le va a pasar nada y al otro día está internado en un hospital. ¿Quién te ha dicho a ti que tienes el control del tiempo sobre tu vida? Por lo tanto, hay un juicio inminente donde no habrá excusa que valga. Cuando Dios nos entrega talentos, siempre habrá donde usarlos y donde invertirlos. Porque incluso el siervo negligente, dice la palabra de Dios que él podría haber puesto ese dinero en el banco. En el banco, por último, le habría dado algo de interés. Pero ni incluso eso fue. Dice que cavó en la tierra y guardó el dinero. Ahí no se iba a multiplicar. En el banco al menos iba a ganar intereses. Versículo 27 dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que Él nos advierte que si no trabajamos lo que nos ha entregado bajo nuestra responsabilidad,
aún lo que tenemos nos será quitado. Mire lo que dice verso 28, 29. Así que quítenle esas 1000 monedas y désela al que tiene 10.000. Porque el que tiene se le dará. Al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Porque aquí, donde hay una seguidilla de parábolas, donde Jesús está tratando de enseñar el significado del reino de los cielos, luego Jesús está hablando acerca de su venida. Algunos que tengan una Biblia con títulos, probablemente salga ahí el juicio a las naciones. Después de estas parábolas donde se compara el reino de los cielos con estas historias, se refiere a que el dueño de la viña, el dueño, ¿cierto?, el amo va a venir en algún momento y va a pedir cuentas. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, versos 31 al 33. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¡Wow! Eso está fuerte, ese pasaje. Las ovejas son los hijos. Los cabritos no son hijos de Dios. Pero muchas veces las ovejas y los cabritos conviven juntos. A veces en las iglesias hay cabritos. No quiero ofender a nadie, pero en el sentido espiritual, en las iglesias hay cabritos. Personas que asisten a la iglesia, pero que no son verdaderos hijos de Dios. Vienen por diferentes razones o motivaciones, pero a veces hay personas que estando dentro de los templos no son convertidos a Dios genuinamente. Las ovejas son hijos de Dios y los incrédulos, según el pasaje, son todos aquellos que rechazaron al Señor y no le reciben de verdad, aunque hayan hablado de Él. Hay mucha gente que puede creer en Dios de manera intelectual, pero realmente creen intelectualmente, pero no le han recibido en su corazón. No han sido regenerados, no han experimentado lo que significa el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida y entonces el Señor pone su espíritu en nosotros. Y comenzamos, al igual que un bebé, comenzamos una vida como bebés espirituales, en la cual tenemos que ir creciendo en madurez espiritual. Así como un bebé también tiene diferentes etapas. A un bebé recién nacido, usted no le puede dar alimento sólido o lo mata. Necesita primero el pecho de su madre con todos los nutrientes que eso trae. De hecho, si mal no recuerdo, la madre durante los primeros días es muy importante que le dé beber la leche materna porque trae algo que se llama colastro, que es un nutriente que la madre le está entregando a su bebé para que cree la flora intestinal y su estómago se vaya preparando cada vez más para recibir alimento más sólido. Así que nosotros cuando experimentamos ese nuevo nacimiento, comenzamos de a poquito a conocer las cosas de Dios. Esto es paso a paso, step by step. Usted no necesita correr, pero necesita avanzar. Porque a veces en el camino
nos vamos a caer. Nos vamos a caer en el camino. Vamos a estancarnos. Yo recuerdo una experiencia en mi vida cuando me convertí al Señor. Estaba experimentando un tiempo de mucha presión y yo me alejé del Señor. Y cuando uno se aleja del Señor, muchas veces culpa a otras personas o culpa siempre a alguien más. Siempre alguien más tiene la culpa. No somos nosotros, no nos vemos como responsables a nosotros mismos, siempre le echamos la culpa a alguien más. ¿Se ha dado cuenta de eso? Eso es la naturaleza humana. Cuando Dios le pide cuentas a Adán, ¿qué hace Adán? Él era el líder, él era el que tenía los pantalones. Bueno, no habían pantalones en ese tiempo, pero usted me entiende la idea. Él era el que tenía que llevar las riendas de su casa. Y cuando el Señor le pregunta, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hace Adán? La mujer que tú me diste. Poco hombre más encima. Le echó la culpa a la mujer. Y cuando el Señor le pregunta a Eva, Eva, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Eva? La serpiente. Así que eso es muy naturaleza humana. Siempre cuando algo sucede, nuestra tendencia va a ser a culpar a alguien más. Así que yo me alejé por mi propio pecado, por mi propia responsabilidad y comencé a enfriarme. Y yo me di cuenta, esos cambios espirituales en mi vida, empecé a hacer cosas que no hacía antes, mi vocabulario comenzó a retroceder también. Es increíble, pero cuando te enfrías, a veces podrían confundirte con el viejo hombre. Pero el Espíritu Santo está ahí. Está contriñido, está apagado el Espíritu, pero está ahí. No se puede manifestar porque estás en pecado, pero está ahí el Espíritu. Y eso empieza como una pequeña llamita. Una ceniza que tiene que comenzar a encender nuevamente. Y a veces cuando nosotros estamos fríos espiritualmente, necesitamos esa ceniza, ese fuego que comience a arder en nuestros corazones nuevamente. Así que cuando nos alejamos del Señor, comenzamos a enfriarnos espiritualmente. Por eso que yo le decía, si usted se va a caer, se levanta y sigue caminando. El pueblo del Señor, muchas veces somos crueles cuando alguien se cae. En vez de levantarlo, ¿qué hacemos? Lo señalamos. Y si está en el suelo, lo rematamos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Anímense unos con otros. Exhórtense unos a otros. Corríjanse unos a otros. Si usted ve que su hermano está mal, acérquese a él, háblele con temor, viéndose que usted también puede caer en el futuro. Y dígale, mira hermano, hermana, Dios te bendiga, esto no está bien. Pero esta sociedad individualista muchas veces nos lleva a no preocuparnos de los demás. Ah, ¿qué me interesa a mí lo que haga el hermano Pepito, hermano Juanito? Y usted se pone como esos caballos que le ponen acá esas cosas en la vista. Se hace el desentendido. Pero la palabra del Señor dice que nosotros somos una comunidad. Muchas veces yo he hablado de esto. De hecho, creo que lo hablábamos la semana pasada en nuestro estudio bíblico online. En Mateo, en el capítulo 18, verso 15, hay algunos principios cuando alguien te ofende. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve en privado y exhorta a tu hermano. O sea, lo primero que hay que hacer, si alguien le ha ofendido, si usted está enemistado con algo, usted tiene que ir y hablar. Ahora dice la palabra de Dios, que si esa persona no escucha, no te escucha, dice, trae 1 o 2 testigos. O sea, ahora hay que traer testigos, 2 o 3 testigos. Ahora,
para que ante ellos cuente toda palabra. Ahora dice que si no te escucha, ahí va escalando la cosa. Si no te escucha con los testigos, dice ahora traerlo ante la iglesia. Yo sé que muchas veces hay iglesias que se saltan los primeros pasos y a veces los exponen inmediatamente, pero no es lo bíblico. Dice, expónelo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, dice, tenerlo por publicano, por gentil y publicano, o sea, por un inconverso. Si no se arrepintió ya en esas tres instancias. Ahora, muchas veces el problema está en que nosotros no tenemos el valor para confrontar a las personas. Muchas veces a mí me ha pasado como pastor. Llegan a mí con quejas, pastor, mire, ¿sabe qué? El hermano Pepito me hizo esto y usted habló con él, habló con ella. No. ¿Y por qué no habla con ella? ¿Por qué no habla con él? Es que no quiero que se enoje, no quiero que se sienta mal. ¿Por qué tienen que escalar las cosas cuando el primer paso es arreglar las cosas? Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la madurez de arreglar las cosas primero entre nosotros. Después escalarlas. Así que muchas veces nos traen a nosotros los pastores cosas que ni siquiera tendríamos que enterarnos. Porque entre ustedes tienen que solucionar esas cosas. Así que las ovejas son hijos y los cabritos son aquellos incrédulos. O sea, esta parábola lo que está haciendo alusión es cuando Jesús venga, cuando Cristo venga y venga a traer juicio sobre las naciones. Y cuando haya una separación, va a haber una separación de los hijos de Dios y los incrédulos. Los hijos de Dios van a recibir esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquellos incrédulos van a ser enviados a tormento eterno, al lago de fuego que ha sido preparado para Satanás y todos sus demonios. Muchas veces se cuestiona el carácter de Dios, pero si Dios es bueno, ¿cómo puede mandar a alguien al infierno? Realmente Dios no envía a nadie al infierno, sino que nosotros nos enviamos por nuestra incredulidad. Porque Dios ya ha dado la salida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios ha dado la salida. Lo que pasa es que eres tú el que no quiere tomar la mano de Jesús, arrepentirte de tus pecados, porque te gusta seguir viviendo en el pecado, porque el pecado muchas veces es placentero. ¿Por qué la gente sigue pecando? Porque es placentero. El hombre que engaña a su mujer y se acuesta con mujeres, lo hace porque es algo placentero para la carne. Nadie lo obliga. Aunque algunos le echen la culpa al diablo también. El diablo me tentó. Por eso es que muchas personas no llegan a Cristo Jesús, porque quieren mantener su vida de pecado, porque es una vida que te trae alegría momentánea, te trae satisfacción de la carne. Pero sabemos que la carne trae perdición, pero el Espíritu trae vida. Bueno, vamos a pasar a concluir ya. Esta parábola nos entrega grandes lecciones. Primero, nos habla de la responsabilidad y la mayordomía. La parábola nos enseña a que todos hemos recibido de parte de Dios y que nuestra responsabilidad es administrarlo y hacerlo crecer para la gloria de Dios. Cualquier cosa que Dios te haya entregado. Algo, una habilidad, un don espiritual, recursos financieros, tú tienes que usarlos para glorificar a Dios. Debemos ser buenos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado. Segundo, no debemos desperdiciar nuestros talentos. Dios nos ha dado habilidades y recursos únicos para usar en su servicio. Y es importante que los utilicemos de manera efectiva. Así que la parábola nos advierte contra la inactividad, contra la gente que está estancada
o la falta de uso de nuestros talentos también es una advertencia. Muchas veces nosotros pensamos que los dones espirituales son visibles. La persona que predica, que canta, que toca un instrumento, y vemos solamente en esta área. No, para allá hay muchas áreas donde usted puede servir. Se me viene a la mente, por ejemplo, nuestra hermana Esther tiene un lindo don en la decoración. Así que cuando hay eventos, ella siempre decora ahí y hace esas decoraciones bien bonitas. Esa es una habilidad manual, pero ella lo usa para glorificar a Dios, ¿cierto? En estos eventos que tenemos, para que el ambiente sea mucho más bonito. Esa es una habilidad que ella lo está usando para la gloria de Dios. Tercera cosa que aprendemos es valorar y usar nuestras diferencias. ¿Qué significa esto? Cada uno de los siervos recibió una cantidad diferente. A uno le dio, ¿cierto?, 10.000, 5.000 y a otro 1.000. Dice, pero todos fueron capaces de multiplicar lo que les fue dado. Así que muchas veces usted no vea el don que tiene otra persona, sino que sea agradecido con lo que Dios le ha entregado a usted. Porque a veces nos gusta compararnos, nos gusta ver nuestras diferencias, pero tenemos que valorar esas diferencias. Todos los que estamos acá somos diferentes y Dios quiere usarnos de manera diferente. Debemos reconocer y valorar nuestras diferencias y habilidades que son únicas y utilizarlas para el bien de la comunidad, de la iglesia, también del prójimo y del reino de Dios. Si el Señor le ha dado habilidades, usted también puede servir afuera, no solamente en la iglesia. Usted puede glorificar a Dios haciendo un trabajo de excelencia. Cuando esté trabajando, cuando esté en su trabajo, haga su trabajo bien hecho. Que hablen bien de usted. Marque la diferencia para que las personas vean que usted es un hijo de Dios verdadero. Cuarto, también esto nos entrega una lección que a veces hay que tomar riesgos y hay que tener fe. El siervo que recibió un solo talento tuvo miedo de tomar riesgos y no hizo nada para multiplicar su talento. Lo enterró. La parábola, por lo tanto, nos llama a tomar riesgos en confiar para usar nuestros talentos de manera efectiva, incluso si eso significa tomar riesgos. El temor no es una excusa ante Dios. Él nos ha prometido estar con nosotros siempre. Recuerdo cuando estábamos plantando la iglesia allá en Rancagua, en Chile, y estábamos reuniéndonos en mi hogar. Estábamos haciendo estudios bíblicos, cantábamos, y ya el grupo empezó a crecer, así que ya la casa se había hecho pequeña. Y había un hermano que dijo, Dios nos va a entregar un lugar esta próxima semana. Así, dijo, esta próxima semana nosotros nos vamos a estar reuniendo en un lugar diferente. Y yo le tengo que admitir que yo lo miré con incredulidad. ¿Qué está diciendo este hermano? No tenemos nada. Ni siquiera hay un lugar que podríamos rentar, no tenemos las finanzas ni nada. Y este hermano está diciendo que la próxima semana nos vamos a reunir en un lugar diferente. Y él lo dijo con mucha certeza. Bueno, Dios estaba usando a este hermano para aumentar nuestra fe. Durante la semana conocimos a una persona y esa persona tenía un local que había sido una iglesia, pero esa iglesia se había cerrado. Y esa hermana tenía ese peso de que esa iglesia en algún momento iba a volver a funcionar. Y cuando se encuentra con nosotros y sabe que somos una iglesia que están haciendo y nos dice, ahí está el lugar. Y nosotros le dijimos, pero no tenemos finanzas, estamos recién comenzando, no tenemos dinero. ¿Y quién ha hablado de dinero?
Comiencen a reunirse ahí. Así que ese fin de semana siguiente nos comenzamos a reunir en un local que albergaba un par de decenas de personas, y lo único que hacíamos también, porque teníamos pocos recursos, por lo menos tratamos de ayudar a pagar el agua, a pagar la luz, porque no teníamos dinero para poder pagar una renta. Pero, ¿qué nos enseñó esto? Que a veces hay que tomar riesgos. Hay que fortalecernos en fe y creer las cosas que Dios nos ha dicho. Yo recuerdo cuando estaba sin trabajo y había un pastor que estaba predicando, decía, ¿tienes algo que pedirle al Señor? Esta semana Dios puede hacer realidad esa petición. Y yo estaba sin trabajo y yo tomé esa palabra y yo oré al Señor y le dije, Señor, yo necesito este trabajo. He tenido muchas entrevistas, pero Señor, antes del día viernes, te pido que me des una respuesta. Lo creo, Señor, que tú puedes hacerlo. Pasaban los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes llegó y nada. Y yo estaba dudando. A las 4, yo le dije, Señor, yo quiero escuchar esta semana, estás contratado. A las 4 de la tarde del día viernes, recibo una llamada de una entrevista que había tenido. Don Marcelo Castro, sí, con él. Queremos felicitarlo, usted está contratado. Comienza a trabajar este lunes. Yo me quedé con boca abierta, pero le di gracias al Señor y también le pedí perdón por mi incredulidad, porque en algún momento le creí al Señor, pero también posó la duda. Y así somos nosotros. A veces tenemos mucha fe y a veces nos viene la duda, pero podemos fortalecernos en el Señor y tomar riesgo. Número 5, la recompensa viene de Dios. No haga las cosas para ser visto por los demás. Hay gente que le encanta mostrar lo bueno, lo lindo que es. Mira que hago esto bonito. No. Haga las cosas para servir a Dios y no para lucirse frente a los demás. Porque bastantes cosas tenemos afuera con los artistas que se lucen. Pero aquí en la iglesia no hay artistas, hay siervos. Así que la recompensa viene de Dios. Quizá hasta yo mismo un día voy a olvidar darle las gracias como pastor. Puede que con tantas cosas en mi cabeza usted haga algo y usted esté esperando que el pastor le dé las gracias y yo no se las doy, se me fue. Pero usted está sirviendo al Señor. A mí puede que se me pase darle las gracias, pero hay alguien que está mirando el trabajo que usted está haciendo. Y ese es el que da la recompensa. Así que la parábola nos recuerda que Dios espera que seamos fieles y seamos productivos con los dones que Él nos ha dado. Él quiere gente productiva, gente proactiva. ¿Sabe lo que significa proactiva? Significa gente que tiene iniciativa. Hagamos esto, pastor, mire, ¿sabe qué, pastor? Que estoy viendo esto, podríamos mejorar aquí. ¡Oh, qué bueno! A mí me encanta la gente con ideas, pero más me gusta la gente con ideas, pero también dispuestas a meter las manos. Pastor, nos remangamos las manos y vamos a hacer esto. El pastor no tiene por qué siempre tener las mejores ideas. A veces la gente piensa que los pastores somos superdotados. No tenemos siempre la mejor idea. La mejor idea a veces puede surgir de uno de ustedes. Así que yo estoy abierto, si usted tiene alguna sugerencia, pastor, hagamos esto, todo otro, y si yo veo que es factible, gloria a Dios, vamos adelante. La recompensa viene de Dios cuando somos buenos mayordomos y usamos nuestros recursos y talentos efectivamente. Dios nos recompensa con una mayor bendición y responsabilidad. He visto gente que ha sido bendecida económicamente y como son generosas, Dios les multiplica aún más. En resumen,
La parábola de los talentos nos enseña la importancia de ser buenos y fieles mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado en toda área y en todo aspecto. Debemos trabajar diligentemente para hacer crecer lo que Dios nos ha dado y estar preparados para darle cuentas a Dios por lo que hayamos hecho con ello. Ahora mi pregunta para terminar. Primero, ¿usted es una oveja o un cabrito? ¿Es un hijo de Dios o todavía se encuentra en el área de los incrédulos, de los que van a ser lanzados al fuego, o está en el lado de los hijos de Dios? Si usted todavía está con dudas acerca de recibir a Cristo, yo le digo, este es el día. No espere otro día, usted no sabe si lo va a tener. Primero, entréguele su vida al Señor. Y puede tener la seguridad de que cuando Él venga, usted va a vivir eternamente con Él.